digamos, aquellos que aparecen en el libro de historia, pero está porque la historia la escriben los pueblos, lo dicen todos los peronistas, ¿no? ¿Y cuántos murieron en las guerras civiles argentinas o en la guerra, con la batalla de Vuelta Obligado? ¿Cuántos hombres que ni sabemos los nombres? Hombres como y mujeres como nosotros, y sin embargo dieron la vida por la patria y no sabemos ni los nombres ni las caras. Por eso el espíritu de herencia tiene que ver con eso, ¿no? Con eso que nosotros a diario salimos a laburar, a ganarnos el mambo, a cuidar a nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros padres, nuestros abuelos. Y eso es la patria que estamos haciendo nosotros ahora. Antes por ahí salían con bayonetas a pelear y hoy nosotros lo hacemos para mantener a la Argentina unida, nuestras familias unidas, nuestras amistades, nuestros lazos. Eso es lo que no queremos perder. En la patria no está solamente la bandera, el himno y el qué sé yo, ¿no? Están nuestra familia, nuestros lazos, estar acá, padecer, gozar, encontrarle la vuelta para disfrutar un poco, no quejarnos tanto, quejarnos mucho. Somos esto, por lo cual el espíritu de la herencia que San Martín le deja a Rosas tiene mucha carga emocional. En un hombre tan, ¿no?, tan duro como don José, bueno, hay ahí todo un mensaje, que es, ellos lo sabían, herencia para la posteridad. Hoy nosotros estamos hablando, ellos ya no están, estarán, ¿no?, en algún lugar, y sin embargo lo hicieron para que nosotros rememoremos esta cuestión. ¿Y cuántos somos? ¿No debería estar toda la Argentina? No. ¿Y el presidente qué hace? Rompe con ese marco sucesorio. Porque el marco sucesorio es el que San Martín le da a Rosas, con ese espíritu. Rosas, en su penuria económica, viviendo en el exilio, un hombre que había sido el más rico de la Argentina, tiene que vivir a un pedazo de carne que lo pone en su chimenea de su caserón, de su casona en Burgess Far, en un país absolutamente distinto al que había vivido, Inglaterra, en una chacra que había argentinizado, en una especie de estanzuela argentina, a los 70 y pico de años comiendo un pedazo de carne, andás a ver de qué, con su mate que no había abandonado y su poncho de lana de vicuña que le habían regalado en la década del 30, y el tipo ahí penando de hambre. Sin embargo tenía su sable y dice, bueno, se lo dejo a Máximo Terrero, que era su yerno, el marido de su hija, a los Terrero en realidad, su gran amigo Juan Nepomuceno Terrero. Cuando empecé la charla dije que la Cruz del Sur tiene por caso ser la cruz que denominaba la marca de ganado de una sociedad, la sociedad Dorrego, el hermano de Manuel Dorrego Luis, Juan Nepomuceno Terrero, un gran amigo de Rosas, y Juan Manuel de Rosas. Se lo lega a los Terreros porque sabe que se lo va a dejar en manos de gente buena. No se lo va a dejar en manos de cualquiera, se lo va a dejar en manos de gente buena, de una familia patriota que se había quedado en la Argentina a pesar de todas sus penurias a defender la tierra. Y cuando muere don Juan Manuel, queda en manos del marido de Manuelita Rosas, Máximo Terrero. Cuando es visitado por un pequeño niño, Anzorena de apellido, esto por lo menos dice el testimonio que está en Vida Política de Juan Manuel de Rosas, que publica Julio Irasusta. Este niño les dice, cuando ven la sala de esta casona en Londres, donde vivía Manuelita Rosas, la hija de don Juan Manuel, y Máximo Terrero, ya entrado en la senectud, eran una pareja de gente muy grande, ve el sable corvo y dice, ese es el sable de San Martín, sí. ¿Y por qué no lo donan? Que se estaba creando en 1895, 1896, por pedido de los hombres de la generación del 80, el primer Museo Histórico Nacional, que ya tenía un antecedente en un archivo general de la Nación bastante, digamos, chiquito, pero que ya tenía su archivo Buenos Aires histórico, lo tenían las provincias, lo que había quedado de los cabildos, ya había algunos objetos que tenían por caso que ver con algunas investigaciones de grandes hombres científicos como Argerich, Muñiz, Hudson. Ya había algunos elementos que se reunían para mostrarlos, que hacían parte de la historia argentina y de la historia de estas tierras, ¿no?, del Río de la Plata. Pero cuando se empieza a crear el Museo Histórico Nacional, que tenía por caso su lugar en lo que hoy es el Jardín Botánico, no en Parque Lezama, su primer director, Adolfo Carranza, le llega la noticia de que había una charla entre este niño Anzorena, que había visitado los Terreros, no sé por qué
causa, pero que les dice, ¿por qué no lo donan a la Argentina? Y Máximo dice, no, la única manera que este sable vuelva a la Argentina es cuando vuelvan los restos de Rosas. Y Manuelita, que seguramente había aprendido mucho de su padre, me emociona hablar de Manuelita porque es una mujer en el siglo XIX, como fue la mujer de Rosas, con lo que significaba ser una mujer en el siglo XIX, así, tapada por el hombre, por el patriarcado. A mí no me gusta utilizar términos quizás que tengan una utilización maléfica en tiempos de ahora, donde intentan poner al hombre en contra de la mujer, a la mujer en contra del hombre, pero la realidad es que era una sociedad patriarcal. El hombre se dedicaba al plano público y la mujer al plano privado. La mujer simplemente se dedicaba a criar a los hijos, a crear guerreros, a crear grandes políticos estancieros, y listo, no quedaba en la historia. La única que la historia oficial rememoró es a Mariquita Sánchez de Thompson, porque se cantaba el himno y andaba con un nuevo vestido, pero no a las mujeres, no de abajo, no a las Manuela Pedraza, a la Encarnación Escurra. Y Manuelita sobrevivió todo ese proceso y puso la voz en alto y dijo no, porque es lo que hubiera querido este señor y porque es lo que le enseñó. Este sable tiene que ir a la Argentina, a volver, para que todo el pueblo argentino lo aprecie. Ese es el espíritu que San Martín le legó a Rosas, ese es el espíritu que Rosas le legó a Manuelita, y ese es el espíritu que Manuelita le legó al país. Porque dijo, no me lo quedo acá en casa, se lo dejo a los argentinos. Y gobernaban los antirrosistas, gobernaban los enemigos de su padre. Y sin embargo se despegó de un y Manuelita no era millonaria, pudo haberlo vendido, subastado y vaya a saber cuántas cosas más. Se lo lega al pueblo argentino, amén de que Adolfo Carranza le manda una carta bastante, ¿no?, interesante, donde le dice, no, su padre fue maravilloso, y claro, necesitaba el sable. Y lo logró. Y ese sable fue para el pueblo argentino. Después, por cuestiones políticas del siglo XX, el robo de un tal Agosto, de la resistencia peronista, que se dedicó a generar un poco de lío y lo roba para... Bueno, nada. Pasaron cosas con el sable, fue a parar al regimiento de granaderos a caballo, y de ahí Cristina Fernández de Kirchner, amén de lo que cada uno piensa de Cristina, ayer cumplió años, sé que ha cometido miles de errores, pero sigue habiendo una parte de mi corazón en todo peronista que haya hecho las cosas por el pueblo, porque todo personaje histórico hay que evaluarlo en todo el proceso, no si ahora cometió errores, si ayer fue buena. Yo rememoro a aquella Cristina que dijo, el sable pasa de los granaderos en el 2015 otra vez al Museo Histórico Nacional, para que todo el pueblo argentino, y esto también me emociona, vaya a verlo. Y a mí me tocó poder ir a verlo con mi señora y poder verlo ahí, y que a uno le pasen cosas, no solamente un sable, poder que a uno se le ponga la piel de gallina, porque en ese símbolo estaba la historia argentina, la historia de los patriotas, y de pronto es un regalo, ¿no?, que nos dieron para otra vez poder apreciar esa obra extraordinaria de la argentinidad. Entonces cuando Milei de repente dice, no, vení, a los granaderos a caballo, no solo que prácticamente rompe con ese espíritu, ¿no? Rompe así nomás. Está bien. Si hubiese sido acomodato lo que entregó Manuelita y Máximo Terrero al Estado argentino, hoy el amparo que presentaron algunos descendientes de Rosas hubiese surgido efecto y el sable por ahí estaba en ese litigio legal de que sí, de que no, de que va, de que no va. Pero como no existía la figura del comodato hacia 1896, fue donado, por lo cual legalmente es del Estado argentino y el Estado puede disponer a hacer del sable lo que quiera. Después la discusión ética y moral va por otro carril. Entonces el presidente, que es gobierno de un Estado, decide trasladarlo y romper con ese espíritu sucesorio, que es más que una sucesión, es un espíritu que ronda en toda Argentina, poder apreciar algo tan maravilloso que tiene tanta carga nocional y dárselo a los granaderos a caballo. Granaderos a caballo que lamentablemente poco tienen de relación con esa idea y ese espíritu de don José de San Martín de América para los americanos, de que y la historia argentina lamentablemente se instaló en las cuestiones castrenses, hasta en estos cuerpos tan
extraordinarios como el de Granaderos a Caballo. Yo al principio decía que Granaderos del Bicentenario